Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia de su curso de ganadería intensiva doble propósito. Este es el temario del tema que vamos a trabajar hoy. Vamos a hablar de la lectura de la transferencia, la bienvenida. Vamos a tener un momento de preguntas y comentarios y vamos a tener al final el cierre de la sesión. Bueno, comencemos. Recuerden, mi nombre es Jorge Antonio Duarte Noriega, de profesión médico veterinario. Soy su instructor en este curso de ganadería intensiva doble propósito. Eh, la intención del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la intención es de que este curso sea lo más vivencial posible. Es por eso que aquí está estas conferencias, las cuales son grabadas y son publicadas en la carpeta grabación conferencia web, a las cuales ustedes a bien pueden consultarla y de la misma pueden llamarme, pueden las dudas, inquietudes, comentarios que resultan, pueden hacerlas y pueden llamarme y podemos dialogar sobre ellas. Recuerden, ahí les estoy compartiendo en el chat de la plataforma, les está apareciendo mi número telefónico personal. Ese número telefónico tiene cuentas de WhatsApp y Telegram, eh, el cual me pueden escribir, me pueden llamar, me pueden contactar, ¿cierto? Y pues podemos interactuar a través de ella. Bueno, espera un momentico, tengo un detalle aquí con Zoom. Ok, listo. Ya entró otra vez. Qué pena. Bueno, listo. Eh, bueno, como ustedes saben, el temario que tenemos para esta semana, el tema que tenemos es sobre los forrajes. Para esta semana tenemos dos actividades a trabajar. Una de ellas es una evaluación, pero les comento que tengo un problema de configuración con la evaluación. Ahorita en el transcurso de la mañana va a quedar activado y los que no la han podido presentar, pues les pido disculpas porque pues hay un problema de configuración y creo que no les está permitiendo accesar a ella. Pero ya ahorita en el transcurso de la mañana eso queda solucionado. También les quiero comentar que esta segunda semana comenzó el día de ayer, 21 de septiembre del 2021, del siglo XXI, y tiene como fin el día 27 de septiembre del 2021 a las 12 de la noche. Con eso finaliza esta segunda semana. Esa es la fecha de finalización de la segunda semana. Les quiero recordar que estas evidencias, las evidencias que tenemos pendientes, las podemos presentar sin ninguna, digamos lo que, sin ninguna implicación en la nota. Después en presentar la evaluación y presentar también las evidencias, así sea en condición tardía, pueden presentarlas pues y sin ninguna alteración pertinente. En ese sentido, entonces, para esta semana, pues como yo les dije, ya tenemos esta evaluación disponible y tenemos también esta actividad de una cartilla que es implementar alternativas forrajeras y su conservación. Esto accesamos a la evidencia. Aquí le pueden dar clic y pueden ver
las instrucciones de la evidencia, ¿cierto? En la cual, pues, lo que vamos a hablar es de unos temas bien interesantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hablar sobre el ensilaje y la fermentación de carbohidratos del forraje, que es utilizando bacterias por medio de la acidificación del medio. Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita un poquito más, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cartilla. Y en esa cartilla lo que vamos a hacer es primero, es demostrar cómo se prepara un ensilaje y qué materias primas se necesitan. Segundo, es utilizar las fotografías, ojalá reales, de un proceso que yo haya hecho, o sea, llevado por mí. Pero ustedes me van a decir, profe, vea, es que yo no tengo manera de hacer un silo en estos días, no tengo cómo acceder. Pues eso es muy sencillo, descarguen las fotos de internet. ¿Qué es lo que requiere la evidencia o qué es lo que se les pide en la evidencia? Es sencillamente documentar el paso a paso de cómo hacer un ensilaje eh, bien interesante, o sea, bien bonito. Por eso es que les dice que realice una cartilla con creatividad y de la herramienta preferida. Ustedes verán cuál herramienta utilizan, si utilizan PowerPoint, si utilizan Word, si utilizan Publisher. Hay algunas, perdón, hay algunas herramientas que existen en la plataforma, existen en internet, perdón, que pueden hacerlas y pueden utilizarlas realmente como a ustedes les parezca. Si quieren, pueden hacer un video a manera de explicación. Lo que sí es importante es que se debe construir un documento. Ese documento se debe construir y adjuntar para que la evidencia sea válida. Por favor, no me contesten ahí en el cuadro de diálogo, escriban lo que ustedes van a consignar en el documento, porque sencillamente la plataforma exige que haya un documento adjunto. Entonces, por favor, de manera respetuosa, les agradezco que en este sentido, pues pongan el documento pertinente para tal fin. Ahora, con eso, pues ya queda solucionada lo de la semana 2. Les quiero recordar que el curso tiene como cierre final el día 8 de octubre al mediodía, es decir, que todas las evidencias van a estar disponibles hasta el 8 de octubre al mediodía. Ya después del 8 de octubre ya no pueden eh, acceder y ya no se va a poder entregar más evidencias. Así que así sea tardíamente, las pueden presentar, pero solamente hasta el 8 de octubre del 2021. Así que de manera puntual, por favor, yo les agradezco toda su asistencia, toda su puntualidad y toda su dedicación a este curso bien interesante. Bueno, ahora bien, vamos a hablar ya el tema en cuestión de esta semana. Los requerimientos nutricionales y la alimentación bovina. Sabemos que los requerimientos nutricionales pues están correlacionados con la ingesta que viene. La materia seca en sentido como tal es donde está la porción de alimento que tiene el animal, pero sin agua. Es importante determinar porque obviamente esa porción seca es donde vienen los nutrientes, que pues aquí vamos a hablar ahorita de ellos. El agua, no solamente el agua que les estoy hablando, que viene en forraje, sino también la disponibilidad de agua que va a tener el bovino, la cual va a consumir. Debe ser un agua, pues, que debe tener unas condiciones en lo posibilidad limpia, eh, ideal, potable, pero pues en la medida que podamos dar agua limpia, estamos haciendo una de las principales medidas sanitarias, que es la prevención, que es el tema que vamos a tratar la semana entrante. En ese sentido, los requerimientos pues vienen a base de energía, vienen con proteínas, fibra, vitaminas y minerales que pues también son determinantes para la producción del alimento. Entonces, en ese sentido, ya es importante tener en cuenta eso.
Bueno, otro tema también a tratar en este punto, pues es que la alimentación de nuestros animales, sabemos que ellos son rumiantes, que son herbívoros, y pues como tal consumen materia verde disponible que tenemos en nuestro hábitat. Entonces ahí pues importante saber de que ese forraje verde está disponible en praderas y de acuerdo al manejo que le demos a esa pradera, pues va a ser pues también la disponibilidad también de alimentación que va a tener mis animales. Ese manejo de la pradera pues depende cómo le vamos a servir la comida a mis animales. Eso se llama pastoreo. Y existen varios tipos de pastoreo: selectivo, continuo, alterno y rotacional, que me permiten de manera eficiente gestionar la alimentación de una manera puntual y de una manera, digámoslo que, efectiva, con el fin de que pues el animal al consumir esos forrajes logre suplir todos sus requerimientos de proteína, energía, agua, vitaminas y minerales que pues va a tener ahí disponibles. Ahora, muchas veces se hace necesario porque la cantidad de forraje no es la ideal o porque de alguna manera necesito suplementar mis animales con el fin de que mejoren su calidad, pues sus nutrientes, porque lo que les estoy dando en el forraje no les en el potrero no les alcanza. Entonces me veo en la necesidad de hacer una suplementación. Suplementar, puedo suplementar materiales fibrosos, que en la gran mayoría son residuos de la agroindustria o residuos de cosecha. Estos materiales fibrosos muchas veces pues no tienen mucha digestibilidad, pero cuando se tratan con algún proceso puede mejorar su capacidad nutricional. Estos materiales también pues tienen una incidencia buena donde escasea la comida y los podemos usar muy bien de manera puntual. Existen también los suplementos proteicos, entendiendo que el bovino lo que hace es extrapolar la porción nitrogenada de los alimentos y convertirla en proteína. Es por eso que nosotros a los bovinos le podemos suministrar fuentes nitrogenadas como fuente proteica y el bovino pues las aprovechará de manera eficiente. Ahí es donde viene el uso de de algunos productos como la urea, que pues tiene una implicación bien interesante. Existen también los suplementos energéticos como eh, como la melaza, que tiene un aporte pues nutricional también bastante interesante. Y existe últimamente en el mercado la suplementación con glicerol. El glicerol pues también es muy bueno, tiene unas incidencias eh, bastante interesantes, no es tan difícil de conseguirlo, se puede conseguir, y la relación costo-beneficio también es interesante, así que muy bueno. Y finalmente la conservación de forraje, donde el ensilaje es el más usado y es una técnica de manejo de anaerobiosis en el que también pues implica una eh, un manejo pues para que el forraje no se dañe y se pueda obtener de buena calidad. Existen dos tipos de forrajes, o no, existen dos tipos, no. Dos tipos de forrajes son los que nosotros vamos a utilizar comúnmente en nuestra ganadería. Uno de ellos son las gramíneas, que son plantas monocotiledóneas de tallo cilíndrico, eh, que son hojas que abrazan el tallo normalmente. Su florescencia es una espiga y normalmente eh, las semillas crecen en panojas o en mazorcas. Su grano es seco y está cubierto por una escama, una cariópside. Su gran aporte y su gran incidencia nutricional es la energía. En otro lado encontramos las leguminosas. Las leguminosas son arbustos y enredaderas que están en los potreros.
Son de la familia Leguminosae Fabaceae. La particularidad de ellas es que su fluorescencia, su fruto, normalmente es una carpetica, una vaina en la que viene un frijol. Todas las, digamos que todas las plantas que produzcan frijoles como fluorescencia, pues pertenecen al grupo de las leguminosas. En esta lámina vemos los dos grandes grupos que tenemos disponibles. Esta a mano derecha tenemos las leguminosas y aquí a mano izquierda tenemos las gramíneas, siendo de aquí de las gramíneas una de las más representativas el trigo, entendiendo que de las gramíneas pues hace parte los cereales, el trigo, el maíz, el sorgo, el arroz, hace parte de las gramíneas y pues de los cereales como tal. En ese sentido, entonces, aquí hay una panoja de trigo que la podemos ver y hace parte de este grupo. Por otro lado, encontramos aquí el maíz que tiene una importancia bien interesante porque es uno de los productos mayormente usados para ensilaje aquí en nuestro país. Y no solamente se usa en la ganadería, pues sino también en nuestros países latinoamericanos, la importancia que tiene en la alimentación humana. Y finalmente aquí en la parte de abajo vemos una pradera, que es lo que nosotros tenemos en la cabeza como un potrero, que es una pradera pues con un pasto que está bien uniforme, bien bonito, y que pues obviamente pues tiene su hábito botánico correspondiente al de las gramíneas. Las leguminosas, como les decía, tienen su fruto, es un frijol que viene en una carpetica, ¿cierto? Tienen una alta incidencia de nitrógeno, o sea, son altamente proteicas y por tanto su significancia es bien interesante. La parte de abajo aquí vemos una de las más comunes en nuestra ganadería colombiana, que es la Clitoria ternatea, y que pues obviamente la encontramos de manera silvestre en nuestros potreros. Bien interesante y bien importante su uso en la ganadería. Ahora, el uso de estos dos forrajes en la alimentación, pues lo vemos como el plato servido, como la porción de proteína, como la carne, el pollo y el pescado, y la porción y la leguminosa, la gramínea, como el arroz, la papa, la yuca que está servido ahí para nuestro animal. Ahora, este plato nosotros lo servimos en un potrero. ¿Y cómo lo servimos en un potrero? Lo servimos mediante la técnica de pastoreo. El pastoreo normalmente, pues es que nosotros metemos los animales al potrero y ellos empiezan a consumir el forraje, pues de acuerdo a la disponibilidad que hay. Sin embargo, ellos tienen la particularidad de que ellos consumen de acuerdo a lo que hay disponible y tienen unos hábitos que pisotean y cuando pisotean, pues ese pasto pisoteado no lo consumen. Existe de alguna manera la posibilidad de permitir o de hacer de que ese porcentaje o esa incidencia de pastoreo sea menor, de que ese pisoteo sea menor y por tanto el aprovechamiento disponible que tenemos en nuestro potrero va a ser mejor. En ese sentido, pues entonces tenemos el pastoreo selectivo, tenemos el pastoreo continuo, que es el que normalmente se utiliza. Tenemos el pastoreo alterno, que es que cuando cambiamos y tenemos disponible en nuestros potreros bancos de proteína, las cuales los animales consumen. Y finalmente el pastoreo rotacional, que es el que está a la disponibilidad del pasto de acuerdo a la cantidad o al rebrote que va a tener el animal disponible. En ese sentido, entonces, utilizando estas técnicas, nosotros lo que hacemos o lo que vamos a buscar es hacer mucho más eficiente ese proceso de alimentación, de manera tal de que el bovino pueda consumir la mayor cantidad y la mayor disponibilidad de un forraje que no solamente debe ser un forraje
en gran cantidad, sino en gran cantidad, recordando lo que hablamos en las diapositivas anteriores, de que de él depende la cantidad de nutrientes disponibles. Ahora bien, estos nutrientes que nosotros le ofrecemos y le ofertamos a nuestros animales, muchas veces no alcanza a suplir la cantidad eh, de requerimientos para producir. Porque pues obviamente sabemos de que muchos de estos nutrientes, pues la planta las extrae del suelo. Y un ejemplo de ellos es los minerales. Muchas veces los forrajes no alcanzan a cumplir la cantidad de, digamos que de requerimientos necesarios, y entonces se hace necesario aportar estos requerimientos mediante otra fuente. Ahí viene el concepto de la suplementación, porque lo que hacemos es suplementar a la alimentación con otra fuente. Y en este caso, pues como les vengo hablando de los minerales, es uno de los más usados. La suplementación mineral es la que normalmente se conoce como sales mineralizadas. ¿Y qué son esas sales mineralizadas? Pues hombre, los requerimientos de macronutrientes y micronutrientes minerales que necesita el animal para desarrollar todos sus procesos vitales, el fósforo, el calcio, el selenio, el molibdeno, el zinc, el cloro, el bromo, todos esos minerales que necesariamente deben estar aportados en la dieta y muchas veces nuestros forrajes no los cumplen. Es por eso que la suplementación mineral cumple un papel determinante en la producción. Y ahí es donde viene el concepto de la sal mineralizada. Eh, Hablar un poquito de que la sal blanca que se suministra de manera tradicional tiene alguna incidencia nutricional, no, ninguna. Ellos, la sal blanca lo que se usa es como saborizante, pues sabemos que la sal blanca lo que es sodio y cloro, no tiene otro aporte. Sin embargo, pues a los bovinos la consumen precisamente por el sabor que les produce. Eh, la sal que debemos aportar es una sal mineralizada y de acuerdo a lo que les vengo diciendo, que sabemos que pues el forraje extrae los minerales del suelo y entonces no todos los suelos son iguales, entonces existen ya sales comerciales de acuerdo a la región en la que estamos. Existen muchas casas comerciales que pues saben que si yo estoy en una zona de sabanosa, qué sal de utilizar, si estoy en una zona, digamos que baja de inundación, qué tipo de sal de usar, si estoy en una zona alta, con alta incidencia de rocas, qué sal de usar, entonces es importante tener eso en cuenta. Otra suplementación que también es muy usada es la suplementación energética. La suplementación energética, la más común, es la famosa melaza, que es el residuo de la molinería de la caña. Pero pues realmente también se usa como saborizante. Importante también tener en cuenta el papel de este tipo de suplementación, porque existen otras alternativas también, como es la suplementación de la administración de glicerol, como les comenté, que es bastante interesante y que se consigue de una manera también comercial. Existe también la suplementación energética con forrajes energéticos como la caña de azúcar, que pues obviamente es un forraje, pero es rico en azúcares y que tiene un aporte de energía bastante considerable. Existe también la suplementación proteica, entendiendo que los bovinos toman la porción nitrogenada de los alimentos y a través del metabolismo bacteriano que ocurre en su sistema digestivo, lo que hace es aprovechar y extrapolar toda esa porción nitrogenada y convertirla en proteína bacteriana que finalmente se va a convertir en proteína digestible para el bovino. Entonces, muchas veces nosotros suplementando fuentes de proteína o fuentes nitrogenadas, no necesariamente proteicas, también pues tienen un efecto positivo dentro de la alimentación de nuestros animales. Un ejemplo común de ellos es la suplementación de la urea.
Si bien la urea pues tiene algunas implicaciones de que en altas dosis es tóxica, tiene un comportamiento, si se maneja con responsabilidad, tiene un comportamiento bien interesante. Bajo esta premisa también se usan los residuos de la avicultura, que se usa la famosa pollinasa. La pollinasa, pues es el guano, es el excremento de los pollos y es el residuo que queda después de la producción del pollo de engorde. Ojo, pollinaza, no gallinaza. La gallinaza, pues tiene más tiempo pues es el residuo de la gallina, que son pues de las semanas de la gallina, que son muchas, mientras que el pollo son 45 días. Eh, Tiene pues una incidencia, un aporte energético, una parte nitrogenado bastante alto y que pues tiene unas incidencias nutricionales bien interesantes. Si bien su uso controversial está prohibido por el ICA, eh, creo yo que manejado responsablemente, creo que unas pollinazas sanitizadas, bien utilizadas, se pueden usar muy bien. Sin embargo, pues existen estas restricciones legales que pues impiden el aprovechamiento de la misma. Ahora, esta suplementación pues tendrá como fin y como resultado final el aprovechamiento al máximo o el aporte al máximo de la capacidad nutricional de nuestros animales y por tanto la capacidad productiva de carne y leche. Entendiendo que estamos hablando de ganadería doble propósito. Otro aspecto también a tratar y que es determinante es la conservación de forrajes. En muchas de nuestras zonas, el forraje en algunas épocas del año escasea, bien sea por donde el invierno es excesivo e inunda las áreas y no permite que nada verde prospere, o en otras regiones donde la sequía es tan fuerte que lo que hace es secar todo el pasto disponible que hay, entonces lo que vamos a tener es el terreno desnudo, sin ninguna posibilidad forrajera para que nuestros animales se alimenten. Entendiendo esto, se hace necesario establecer técnicas de conservación preparando y previos a esa época en la cual pues el alimento va a escasear. En ese sentido, entonces, las técnicas de conservación son varias y diversas para utilizar, siendo una de ellas los ensilajes una de las más usadas. ¿Qué es el ensilaje? Es un proceso de fermentación anaerobia en el que los forrajes se conservan y se conservan verdes y permite que el valor pues nutricional no tanto que se incremente, pero sí que se mantenga y que vamos a estar disponible para nuestros animales. Ahora, interesante también a tener en cuenta este proceso. Me salí de aquí un segundito. Esperen un segundo que se me desconfiguró el Zoom. Listo, ahora sí. Tiene una particularidad que se habla de anaerobia. Cuando se habla de condición anaerobia, quiere decir lejos del oxígeno. El ensilaje, el secreto de toda producción de ensilajes es que esté lejos del oxígeno. Y ustedes me van a decir, ¿y esto cómo se logra? Pues es el aislamiento que nosotros le vamos a dar. Sencillamente lo que hacemos es tomar toda esa masa forrajera disponible que tenemos, la vamos a almacenar utilizando el plástico como medida aislante y vamos a utilizar, cuando utilizamos el silo de montón, que es el que está en la lámina, por ejemplo, extendemos el plástico en el piso y después utilizamos algún medio pesado para comprimir el pasto con el fin de eliminar todos los restos de oxígeno que haya. Finalmente, después se vuelve y se envuelve en el plástico y entre menor cantidad de oxígeno haya, pues mejor va a ser el proceso fermentativo. Porque al estar la ausencia de oxígeno, las bacterias que están allá adentro van a producir una fermentación ácida a base de ácido láctico y va a evitar que las paredes celulares se descompongan. Normalmente cuando algo se descompone es porque el oxígeno actúa y enzimas como la putrescina hacen que se descompongan esas paredes celulares y no tengan posibilidad de conservarse.
En este caso, entonces, nosotros lo que hacemos es, todas las técnicas de ensilaje se enfocan hacia la eliminación efectiva del oxígeno. Entonces está el silo este que tenemos de montón, está el silo en bolsa, la bolsa plástica que conseguimos, el silo de búnker, que sencillamente es el hueco en el piso igual cubierto con, perdón, el búnker es a las dos paredes, las cuales pues también están cubiertas y permiten que, no permiten que entre y salga el oxígeno. El silo de trinchera, que es el hueco en el piso, igual que tiene el mismo fundamento. Algunas personas utilizan estos tanques plásticos de 55 galones, de 200 litros, en los cuales pues se llena de forraje y también, ojo, bajo el mismo principio, evitar que el oxígeno entre. Otro también, digamos que aspecto a tratar aquí es la enificación. ¿Qué es la enificación? La enificación es la conservación, el forraje de una forma óptima, pero eh, conservado de manera tal de que haya perdido la mayor cantidad de agua, más o menos hasta el 80%. Y para pues con el fin de que se deshidrate este pasto deshidratado, se conserve con las mejores características nutricionales. Es decir, no el proceso de nidificación no es sencillamente almacenar paja seca, es decir, esperar que se seque y después almacenarlo. No, este se cosecha previo a la prefloración, o sea, antes de que él espigue. Ahí se cosecha y se mantiene en el potrero, obviamente moviéndolo continuamente para evitar de que se caliente y de que se vaya a podrir. Sencillamente se hace esta actividad de estarlo moviendo continuamente para que el agua se pierda y de que conserve la mayor cantidad posible. Ya después de que sabemos de que el pasto ya perdió la mayor cantidad de agua de manera ideal, esperamos que haya perdido hasta el 80%, lo almacenamos en este tipo de fardos o fajos, que existe ya maquinaria disponible para esto y pues si lo hacemos manualmente pues sabemos que nos implica bastantes horas de trabajo, hombre, que pues, necesariamente pues tienen un costo y hay que cuantificarlo. Que es de alguna manera, digamos que el cuello de botella en estos procesos de enificación, cuando se hacen manualmente, el incremento de los costos de producción que tiene. Pues porque sabemos que de alguna manera no solamente el corte, sino también el movimiento del forraje, estarlo moviendo continuamente para que se produzca el fenómeno de la descomposición y también el valor que me va a tener, pues, almacenarlo en fardos para que, pues, se conciba y se almacene de una manera eficiente. Otra técnica es el enolaje. El enolaje es el estadio intermedio entre el ensilaje y la enificación. Quiere decir que el enolaje es un método de conservación intermedio entre la enificación y el ensilaje, donde lo que hacemos es que no pierda toda la cantidad de agua como en la enificación, es decir, no dejar que se deshidrate al 80%, sino dejar que se mantenga o hacerle un presecado más o menos hasta el 50% de la humedad. Esto pues después de eso se almacena en condiciones similares a las del ensilaje, si bien no tiene las mismas exigencias, sí se trata de almacenarlo de una manera aislado, pues con el fin de que este aislamiento le permita a la masa forrajera pues generar todo el proceso de conservación. Si bien es importante y es bien interesante el uso de esta técnica de enolaje, implica el uso de maquinaria y el uso del equipo que permita usar este plástico. Este plástico es el que va a hacer el aislamiento continuo y este se conoce como la encintadora.
La encintadora pues tiene el papel de hacer este labor que pues lo primero lo hace más eficiente. Sin embargo, pues como sabemos es un equipo que tiene un costo y que también exige no solamente la compra del equipo, sino tener el personal capacitado y entrenado en el uso, en la operación de esta máquina, que pues tiene realmente unas implicaciones y unos valores en la ganadería bastante interesantes. Bueno, ahora bien, para resumir, entonces, espera un momentito que se me salió el Zoom. Un segundo. Ahora sí. Para resumir, o en resumen, sabemos que la fuente más eficiente de alimentación que tenemos para nuestros animales es el forraje. Este forraje está disponible en nuestros potreros. Existen dos grandes grupos de forrajes disponibles, que son las gramíneas, cuyo aporte energético es significativo. Y está, por el otro lado, las leguminosas, cuyo aporte proteico también pues, es determinante en la producción. Estos forrajes están disponibles en el potrero para las técnicas de pastoreo que vamos a utilizar, continuas y constantes, las cuales se fundamentan en la capacidad de producción que tenemos y en la capacidad de alimentación que vamos a dar también. Importante tener en cuenta de que el forraje muchas veces no alcanza a cumplir o a suplir las necesidades nutricionales que requiere el animal. Por eso que se nos hace necesario hacer alguna suplementación, siendo de ella la más significativa la suplementación mineral, y que nosotros comúnmente la conocemos como sal mineralizada. Existe también la suplementación proteica, que es cuando aportamos una fuente de nitrógeno no proteico o proteico, entendiendo que el bovino lo que hace es extrapolar la porción nitrogenada del alimento para convertirlo en proteína bacteriana y así asimilarlo. La otra es la suplementación energética, donde la más común es la melaza, pero pues obviamente también podemos hacer suministro energético con el glicerol o con alguna fuente, alguna gramínea de alto valor energético como la caña de azúcar, por ejemplo. Eh, y ya para finalizar, sabemos que el valor nutricional del forraje muchas veces en las épocas en algunas épocas del año, en algunas veces por inundación o en las otras por sequía, eh, el forraje escasea y por tanto pues se ve afectada la capacidad de alimenticia de nuestro hato y por tanto la capacidad productiva, lo que implica necesariamente utilizar técnicas de conservación, siendo una de ellas la más usada el ensilaje, que es el ensilaje es el almacenamiento anaerobio de la masa forrajera, y existen varias técnicas, pero que llevan al mismo principio, a aislar el oxígeno. Existe la técnica de nidificación, que es el almacenamiento de forraje deshidratado en el 80% que pierda hasta el 80% del agua con el fin de almacenar un forraje pues, con alto valor nutricional. Sin embargo, tiene pues algunos problemas referentes a los costos de producción cuando utilizamos personal y también pues cuando requiere el uso de maquinaria. Existe otra técnica que es el estadio intermedio entre enolaje y ensilaje, que es el ensilaje y la nidificación, perdón, que es el enolaje, que es una técnica que no permite que se deshidrate al 100% el forraje, sino que se deja más o menos hasta el 50% y se almacena en condiciones de anaerobiosis. Sin embargo, esta técnica requiere necesariamente el uso de de la máquina para hacer el encintado, que es que se forma el fardo y la máquina lo que hace es enrollarlo en esta cinta para producir la fermentación anaeróbica. Bueno, ya con esto pues doy fin a esta segunda conferencia. Recuerden que todas las dudas, inquietudes que les surja a quienes vayan a verla de manera en diferido, pueden hacerla
pueden comunicarse conmigo, a bien por los medios disponibles que tiene la plataforma, como es el correo interno, el correo de dudas, inquietudes, o ahí aparece mi número telefónico personal, el cual tiene cuentas de WhatsApp y Telegram. Me pueden escribir, me pueden llamar y podemos estar en continua comunicación. No siendo más, entonces, les agradezco su participación, les agradezco pues a todas aquellas personas que le escuchen en diferido y vamos para adelante. Recuerden que estamos en la segunda semana. Que tengan un feliz día y que Dios los bendiga. Muchas gracias.